Niños a su clase dominical, por favor. Los jovencitos de la clase de Amanda, vayan a su clase, por favor. Abra su Biblia, así de pie. Primer libro de Samuel, capítulo 14. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a estar haciendo esta oración en nuestras reuniones. Primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 24. Vamos a leer hasta el 30. Primer libro de Samuel. Cuidado con las palabras necias. Ese es el título. Cuidado con las palabras necias. Gloria a Dios. Dice así en el nombre del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Amén. Tengan la bondad de sentarse. A ver, si leí muy rápido, si alguno no comprendió completamente el mensaje del texto leído. Estaba Saúl en guerra contra sus archienemigos, sus eternos rivales, los filisteos. Y Saúl, digámoslo, iba ganando la batalla por la misericordia y la bendición y el poder de Dios. Saúl iba prosperando en la lucha, en la guerra. Pero entonces Saúl cometió una ligereza con sus palabras. Saúl llegó y dijo: cualquiera que coma hoy, guste alimento, coma alguna cosa, beba algo, maldito será. Así dijo Saúl. Antes de que alguien coma, yo tengo que acabar con todos los enemigos. Un voto necio, una palabra necia. Cuidado con las palabras necias. A veces nosotros repetimos adagios, refranes, expresiones populares, y esas palabras tienen poder. Estoy pensando cuando yo era niño, hablaba como niño, claro. Resulta que había un programa en la televisión y era de una, hasta donde yo me acuerdo, porque eso hace muchos años, había como una especie de bruja, de hechicera. No era ese programa que se llama Hechizada o esas cosas. Y esta señora decía: espíritus malos, sáquenme de aquí. Cuando estaba en un problema, una dificultad, y de pronto alguien arrojaba un humo, una bomba de humo, y claro, con el humo la sacaban por detrás de cámaras y uno no se daba cuenta, y a mí eso me parecía muy cómico. Y resulta que
yo varias veces empecé a repetir eso. Espíritus inmundos, sáquenme de aquí. Cuando ya pasaron los años, yo conocí del Señor, tuve ese encuentro con Cristo, me acordé de esas palabras. Y oré, y más de una vez oré y le pedí perdón a Dios y le dije: Señor, rompo en el nombre de Jesús toda maldición que yo haya proferido contra mí mismo, Señor. Destruyo, anulo, cancelo, deshago, Señor, todo poder de palabras ociosas. ¿Cuántas veces la gente dice que me parta un rayo si tal cosa? No, hermanos, hay que tener cuidado con esas palabras ociosas. Cuando se va disgustado el esposo o la esposa, ojalá se estrelle, le dice de ira, de mal genio. Ojalá, la mamá le dice al niño, ojalá se rompa una pierna, porque el niño no le hace caso, porque el niño se subió al árbol. Y bueno, cuando el niño se rompa la pierna o el bracito, no le vaya a echar la culpa al niño. Son palabras ociosas. ¿Cuántas veces decimos ojalá le vaya mal en ese negocio? Ojalá tal cosa. Hermanos, cuidado. La Biblia dice, Proverbios dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. ¿Cuántas veces cuando estamos, hermanos, disgustados decimos cosas necias sobre nosotros, sobre nuestra familia? Cuando estamos indignados, cuando estamos tristes. Ojalá me muriera. Cuidado. Hermanos queridos, cuidado con las palabras necias. Aquí vemos que Saúl, siendo el rey de Israel, puesto por el mismo Señor, pronuncia una maldición. ¿Y sobre quién cae la maldición? Sobre su propio hijo. Porque nos dice la palabra que iba Jonatán, si mal no estoy, estaba con su escudero, con el que le ayudaba a llevar las armas, y dice que alargó la punta de una vara que traía en su mano, metió la punta dentro de un panal de miel que había allí y comió. Sus ojos fueron abiertos, claro. Si no había comido nada todo el día, estaba luchando y peleando, sudando, corriendo, evadiendo. Hermanos queridos, al momento sus ojos cobraron vida, vigor. Yo recuerdo en el último retiro que tuvimos hace como unos 3 años, 4 años, 3 años, yo me llevé la bicicleta y yo dije: ay, yo quiero hacer ejercicio. Yo quiero hacer ejercicio. Y me fui en la mañana, mientras había que el desayuno y otras actividades, yo cogí mi bicicleta y me fui bien lejos. Por la tarde había tiempo de recreación y yo dije: pues mientras están en la piscina y jugando fútbol, yo me llevo mi bicicleta. Y me fui a montar. Y en la tarde, perdónenme, como a las 4 o 5 de la tarde, fui hasta un pueblito, un caserío que se llama Boquerón, y me regresé otra vez y había que subir. Gasté como 1 hora haciendo todo el recorrido más. Cuando ya iba llegando, me faltaban como unos 5 kilómetros para llegar. Yo iba mal, yo ya iba sin fuerzas, iba desgastado. Entonces yo cogí el celular y llamé a mi esposa. Entonces le dije: háblame cualquier cosa, porque yo iba que me caía. Yo le decía: háblame. Y entonces ella empezó a hablarme y a contarme. Yo ni me acuerdo qué me dijo. Y yo le decía: háblame, sigue. Y yo dando pedal y buscando dónde comprar algo y no había nada. Cuando por fin había una tiendita allí, paré ya, le dije: gracias, chao. Y recuerdo que me compré una Coca-Cola, como 1,5 litros.
Claro, yo llevaba mi botellita, la cantimplora, la caramañola donde echaba uno líquido, pero ya lo había ingerido. Entonces, resulta que tomé el precioso líquido, la Coca-Colita, y de un momento a otro, cuando me volví a subir en la bicicleta, las piernas empezaron a girar como si yo no tuviera ningún cansancio, como si yo no tuviera ningún problema. Yo me asusté. Yo dije, ¿será que me dopé? Pero con Coca-Cola. Y yo pensaba, pero yo qué más comí. Porque algunos dicen que se dopan, que se toman un tinto con unas aspirinas o Coca-Cola con aspirina. Eso hay una cantidad de mentiras. Pero yo decía, pero si yo lo único que tomé fue Coca-Cola, pero yo iba súper feliz, porque eso, esas piernas como si hubiera acabado de empezar. Después oí que el dulce adelgaza la sangre, la oxigena, el dulce hace que los glóbulos rojos tengan, la sangre en general tenga más oxigenación, y uno, al haber más oxigenación, el músculo trabaja mejor, trabaja más rápido. Entonces comprendí. Cuando leí esto, me acuerdo y me acordé de los ojos de Jonatán que fueron abiertos cuando él comió la miel. Pasó exactamente lo mismo. Otro día miré un programa por la televisión y a los jugadores les dieron miel. El comentarista dijo, les dan miel para aumentar la oxigenación en la sangre. Entonces yo dije, lo que me pasó a mí y lo que le pasó a Jonatán. Entonces, mis queridos hermanos, el papá de Jonatán pronunció una maldición, sin importar que fuera el hijo del rey, sin importar que fuera el mismo Jonatán, pero ya la maldición estaba dada sobre él. Y ya vamos a mirar más adelante. Desde luego que este tipo de actos, la gente y mucha gente los comete. Este tipo de palabras y de juramentos los hace mucha gente cuando empieza a sentir que Dios se está apartando. Porque cuando la persona está con Dios, sabe que Dios está con él y puede decir, tú eres mi ayudador, tú eres mi fortaleza. El débil diga fuerte soy con el poder del Señor. Pero ¿qué hizo Saúl? Recordemos que ya Dios le ha dicho a Saúl que le ha pesado al Señor ponerlo por rey, porque Saúl no guardó la palabra de Dios. Entonces Dios empieza a alejarse, Dios empieza a retirarse de la vida de Saúl. Dios sigue siendo fiel, pero por Israel, no por Saúl, porque ya el Señor le ha dicho que Dios se ha buscado otro rey. Entonces, mis queridos hermanos, cuando una persona se suelta de la mano de Dios, empieza a sentir ese abismo, esa separación, esa distancia. Y hay personas que no son sensibles a la voz de Dios y cuando vienen a buscarlo, Dios dice no. Venid luego, dice Jehová. Venid luego. No en ese momento, Dios está indignado. Hermanos, entonces Saúl comete una locura. Y es que él dice y menciona a Dios y mete a Dios en su juramento. Vive Jehová, que el que llegue a comer hoy, antes de que yo acabe con todos mis enemigos, de cierto morirá. Claro, la gente se llenó de miedo. La gente se llenó de pavor. Entonces, hablemos en primer lugar de las prácticas necias. Saúl tenía a sus enemigos sometidos
casi que en su totalidad. Jonatán lo dice. Ya lo que faltaba para la guerra, para la victoria completa en la guerra, era nada. Pero resulta que Saúl hace este juramento. Por supuesto, tenemos que tener presente que hay batallas que son de Dios y hay batallas que no son del Señor. Sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay batallas que son de Dios. A veces nos metemos a batallar y a pelear batallas que Dios no nos ha mandado. Y el primero que tenemos que asegurar que va con nosotros es Dios. Pero no solamente hablo de una batalla, hablo también de una empresa. Cuando uno quiere hacer un negocio, un trabajo, una actividad, pero Dios no está allí, tenemos que asegurarnos que el Señor esté con nosotros. Y como le dijo Dios a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. No quiere decir que no habrían problemas. Sí, habría problemas, pero Dios estaría con Moisés. Dios nos pone en cargos, en trabajos, en esfuerzos, y Él ha prometido ir con nosotros. Pero cuidado cuando Dios no nos ha mandado. Cuando hacemos cosas, viajes que no son la voluntad de Dios, salidas que no son la voluntad de Dios, sociedades que no son la voluntad de Dios. Y así podría dar muchos ejemplos. Hermanos, Dios guiaba a Israel a la victoria. Los filisteos estaban huyendo. ¿Qué necesidad tenía Saúl de pronunciar ese juramento? No tenía ninguna necesidad. Lo que tenía que hacer era seguir esperando y confiando en Dios. Pero él cambia su vista, su norte, y deposita la confianza en sí y en el pueblo. Cuidado, mis queridos hermanos. Hermanos, todo iba bien hasta el momento en que Saúl mezcla la fuerza humana con la provisión divina. El Señor dice: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso, paraos, estad firmes y ved la salvación de Jehová. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, hermanos, yo recuerdo hace muchos años, yo tuve una situación difícil, adversa, y eso a mí me había preocupado bastante, pero bastante. Y de pronto una madrugada me despierto y el primer versículo que viene a mi mente, mejor dicho, me despertó ese versículo: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Y ese mismo día Dios nos dio la victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, mis queridos hermanos, entonces a veces tratamos de mezclar al propósito de Dios nuestra fuerza humana. Tenemos que aprender cuando Dios nos dice marchemos, cuando Dios nos dice detengámonos. Pero resulta que a veces desaprovechamos la bendición de Dios por actitudes necias, por palabras necias, por votos necios. Aunque Dios había puesto a Saúl como rey de Israel, no significaba que Dios le iba a aprobar toda locura y toda palabra y toda acción que el rey cometiera. No, así no funcionan las cosas con Dios. Vemos cómo Dios incluso a reyes, Dios les quitó el respaldo porque se salieron de la voluntad de Dios. Algo que yo le insisto mucho a los hermanos, algo que yo le insisto mucho a mis hijos: no se salgan de la voluntad de Dios, porque salirse uno de la voluntad de Dios es quedar uno sin protección, es quedar uno desamparado, es la derrota segura, es el fracaso. Pero qué bonito cuando caminamos en la voluntad del Señor. Amén, gloria a Dios. Qué bien, hermanos, cuando Dios nos toma de su mano y nos conduce y nos lleva. Entonces es cuando se cumplen todas esas promesas, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto.
cuando vamos tomados de la mano del Señor, cuando hacemos la voluntad de Dios. Pero cuando una persona se sale de la voluntad de Dios, hermanos, ya no hay nada para ella. Ya sobre esa persona, sobre ese hogar, sobre esa familia, sobre esa empresa, esa sociedad, no queda nada, hermanos. Quedaron desprotegidos. Pero cuando Dios va con nosotros, tenemos garantía, tenemos seguridad, tenemos tranquilidad. Saúl pronunció una maldición sobre todo el pueblo. Desde luego que eso afectó el combate aquel día, porque nos dice que el pueblo desfallecía. Versículo 28, la última parte. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Mis queridos hermanos, en lugar de quitarle el alimento al pueblo, lo que había que hacer era darle. En lugar de quitarle la bebida, ¿cierto? Refrescar su lengua, su boca, quitar su sed, lo que hizo fue ponerlos en dificultades, ponerlos en aprietos. Cuando nuestro deportista, nuestro ciclista estrella, Nairo, ganó el Tour, entonces la Vuelta a España, oía uno de los comentaristas que decían: ojalá no se le olvide comer. Eso me llamó la atención. Ojalá no se le olvide comer. La persona se centra tanto, se mete tanto en la actividad que se le olvida. Y una persona a veces se enferma, hasta se le van las ganas. En lugar de quitarle el alimento, la bebida a la persona, lo que hay que hacer es dársela, porque eso es lo que le va a ayudar. Pero Saúl comete ese error y lo sella con una maldición. Hermanos, los ayunos son buenos, son necesarios. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted hizo un ayuno. Decimos de mediodía, pero ya sabemos que eso no es mediodía sino un cuarto de día, porque el día tiene 24 horas y mediodía serían 12 horas. Y sería que usted terminara su ayuno hasta las 6 de la tarde del día que está ayunando. Ahí sí, de 6 a 6 son 12 horas. Pero hacemos ayunos de un cuarto de día. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que usted ayunó un cuarto de día? Hasta las 12 del día, de 9 a 12. Los ayunos son buenos, nos ayudan, fortalecen el espíritu. El Señor Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Sí, si usted le pregunta al cuerpo, a la carne, ¿quiere ayunar? La carne va a decir: no, nunca. Yo no sé cuál será su disciplina y debería tenerla. Deberíamos tener como cristianos un día de la semana, un día del mes para estar orando, para estar ayunando, buscando la presencia del Señor. Alguien decía: los discípulos le dijeron al Señor: enséñanos a orar, porque ellos veían la pasión con que Jesús oraba. La Biblia nos dice que Él pasaba las noches enteras orando, se retiraba a lugares apartados y ayunaba. Los apóstoles, los profetas. ¿Cuál es su disciplina? No estoy hablando de aguantar hambre, estoy hablando de ayunar, un tiempo para estar con Dios, en comunión con Dios, llenándose de Dios, fortaleciéndose en el Señor. Recuerden que un día los discípulos no pudieron echar fuera un demonio. ¿Y qué dijo el Señor? Este género con nada sale, sino con ayuno y oración.
¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel en los días de Mardoqueo y Esther fue puesto en peligro de extinción? Los iban a matar a todos. ¿Qué hicieron? Ayunaron 3 días y Dios los libró. Cuando Nínive, eso lo hablábamos hace 8 días, cuando viene el profeta Jonás y dice: de aquí a 40 días Nínive será destruida, y ellos ayunaron y oraron y Dios los perdonó. El ayuno es bueno, mis queridos hermanos. La oración es buena, es necesaria, es la que nos mantiene en esa comunión preciosa con Dios, pero no acciones alocadas como la que cometió Saúl. Esa maldición que Saúl pronunció cayó sobre Jonatán. Sí, más adelante nos dice que el pueblo intervino para que no mataran a Jonatán. Pero ¿cómo muere Jonatán? De una manera trágica. ¿Recuerdan ustedes? Les voy a dar otro caso que se me había olvidado. ¿Recuerdan el caso bíblico de Jacob, Raquel y Lea? Cuando Raquel le roba los ídolos a su padre. Los que han leído esta parte del Génesis se acuerdan y se van a acordar. Y entonces resulta que dice que Raquel tomó los ídolos de su padre, los puso sobre la silla sobre el camello y se sentó. El papá entró a la tienda, a todas las tiendas de todos los hijos de Jacob, el papá de Raquel, Labán, o sea el suegro de Jacob, y buscó, llegó a la tienda donde estaba Raquel y dijo: perdóname que no me levante, pero estoy con la costumbre de las mujeres. Y él entró y buscó y no encontró los ídolos. Jacob había dicho: muera aquel que tenga los ídolos. Dice sin saber que Raquel los tenía. Y aproximadamente unos 2 años, 1 año o 2 años después, cuando Raquel estaba alumbrando al último de sus hijos, murió. Dice, se le salió el espíritu y murió. Y le puso por nombre Benoni, pero su papá le puso por nombre Benjamín, ¿se acuerdan? Él pronunció una maldición. En la Biblia hay muchos ejemplos. Josué pronunció una maldición. Dijo: si alguien vuelve a reconstruir esta ciudad, la ciudad de Jericó, el día que eche el cimiento, muera su hijo mayor, y el día que ponga los cerrojos, muera su hijo menor. Y después, más adelante, la Biblia nos dice que eso pasó. Alguien vino y la reconstruyó y pasó exactamente, dice, por la maldición que Josué había pronunciado. Todo esto para decirles que hay que tener cuidado con las palabras. Todo esto para decirles, hermanos, que las palabras tienen poder, hermanos. Y más si son dichas delante de Dios. Y más si se ponen a Dios de testigo. Y más si se juramenta. El Señor nos enseñó a hablar y a decir que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Dijo el Señor: lo que sea además de esto es pecado. Mis queridos hermanos, hay un dicho que tienen los abogados, que tienen los juristas: el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Las nuevas normas. Mi papá el otro día me dijo, le tocó ir a hacer un curso porque mandó a arreglar el carro, y donde lo dejaron, le tomaron la foto y le sacaron parte. Entonces me dijo: imagínese que comer uno mientras conduce da parte. Y a mí me gusta, yo llevo mi cafecito y yo voy tomando mi cafecito. Si me llega a ver un policía, ya estoy, eso está en vías de extinción, esa práctica, ¿sí?
Pero si yo voy tomando mi cafecito y me vio el policía, esa parte. Agente, pero es que yo no lo sabía. De malas. Qué pena, lo siento. Que día me encontré con mi hijo mayor y con Patricia y venía con sus audífonos. Andrés venía con sus audífonos. Patricia venía, le dije, ojo, porque en el periódico salió que el que vaya con audífonos en la calle lo multan, le dan un parte. ¿Cómo así? Sí, señor. Salió en la prensa y dice la cantidad de personas que han partido por eso. No lo sabía, gente, pero es que yo no lo sabía. Qué pena. De malas. Pues ahí está el código de policía. Léalo. Léalo. ¿Ustedes no lo sabían? Ah, bueno. No, caminando en la calle con audífonos. Conduciendo, aquí hay otra nueva. Mis queridos hermanitos, tengan cuidado. Yo le doy la razón a muchas de esas normas. Yo que día casi atropello a una señora, 2 veces, no la misma, diferentes. Iban por la calle así y bajaron el andén y siguieron, dicen por ahí como vacas, pasaron así y yo ¡pim! Le pité y antes se ponen es bravos porque uno los distrae, les llama la atención. ¿Serio? Entonces, Jonatán no sabía eso. Él alargó la vara y qué rico. Y tan rica que es la miel, imagínense ustedes, y sin haber comido nada. Dice que sus ojos fueron abiertos, pero la maldición cayó sobre Jonatán. ¿Ha pronunciado usted maldiciones sobre sí mismo? ¿Ha pronunciado usted maldiciones sobre sus hijos? ¿Ha pronunciado maldiciones sobre su esposo, su esposa, su familia, sobre sus padres? Hay que orar en el nombre de Jesús y eso lo vamos a hacer ahorita. Y romper esa maldición y decirle, Señor, por favor, Dios, perdóname. Perdóname, Dios, porque yo, ¿sí? Este miércoles pasado allí en el bar donde Alex, donde hacemos las reuniones, yo toqué algo relacionado con la lengua. Y les decía, ¿cuántos de ustedes, su papá, su mamá les dijo, usted no sirve para nada, usted es un parásito, usted es un inútil? Y muchos decían, sí, sí. ¿Cuántos esposos le dijeron a las esposas? Y les ataron. Y muchos decían, sí, y había gente llorando allá. Hemos pronunciado palabras sobre nuestra familia. Y muchos andan atados y no consiguen un trabajo, no consiguen un empleo, no salen de la situación por eso mismo. No obstante, detrás de todo esto está la palabra de Dios. Tenemos la escritura. Dios sella eso. Por eso leímos Deuteronomio capítulo número 28. Bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Usted no sabía muchas cosas que están ahí, ahí están. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a decirle ahora al Señor que Dios rompa todo eso. ¿Sí? Que es muy diferente, y aquí hago la salvedad, es muy diferente, porque un día una hermana por allá en otro lugar, en otra iglesia, ya no sé dónde estará esa hermanita, me pidió que fuera a la casa para que orara. Escuche. Y entonces me dijo la hermana, ay hermano, yo quiero que usted ore por mí porque es que aquí me vinieron y me echaron la sal. Y yo, ¿y cómo así? Dijo, sí, mire hermano, vea, esto es sal. Vea, eso fue algún vecino que vino y me la echó. La Biblia dice en Números, porque contra Jacob no hay agüero, no hay superstición. Escuche. Que alguien vino a rezarme y a hacerme una cosa de esas. Estamos bajo la sangre de Cristo y el maligno no nos toca. Y usted no se ponga a confesar. No se ponga a confesar nada de esas cosas. No hay agüero, no hay superstición contra nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Sí.
Hermanos, pero cuando usted ya maldice, ya eso es otra cosa. Claro, también hago un paréntesis acá. Cuidado cuando haya hecho usted un voto a Dios. Eso es diferente. ¿Sí? Estamos hablando un poco de las palabras y las palabras necias. Cuidado. Abra su Biblia en Eclesiastés capítulo 5. Proverbios, Eclesiastés, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice? Eclesiastés 5. Mire, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Ojo, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Escuche, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Si usted le hizo una promesa a Dios, de eso no se zafa a nadie, cúmplale. Si usted le dijo a Dios que iba a hacer tal cosa, cúmplale al Señor por su bien. Yo solamente estoy repitiendo lo que dice la palabra. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. No, eso, usted hizo una promesa. Yo me la paso constantemente revisando. Bueno, Señor, yo he hecho promesas, yo he dicho cosas que voy a hacer, que… Ojo, porque por ahí viene la maldición. No quiero hablar más sobre las promesas. Si usted tiene deudas con Dios, págueselas. Eso es lo mejor. Eso aquí usted, no hay quien pueda decirle, ¿sabe qué? Tranquilo, no se preocupe. A no ser que Dios le haya dicho, vaya y dígale a fulano tal que… Pero yo no conozco el primer caso. Hay errores voluntarios y hay errores involuntarios, pero por ambos se debe pagar. Por ambos tenemos que asumir las consecuencias. Por eso, en lugar de usted maldecir, bendiga. En lugar de usted decirle al niño, este chino gran bruto, es que no entiende que 2 por 2, no le diga eso. Ore por él y bendígalo. Bendígalo. ¿Sí? Hermanos, un error condujo a otro error. Saúl, en el afán de obtener la victoria por sus propios medios, por su propia fuerza, puso al pueblo en apuros, dice la palabra. Lo puso en apuros. Y déjenme decirles algo, que nosotros muchas veces en el afán de obtener algo, nos salimos de la voluntad de Dios. Y lo mejor es esperar. Espere, hermanito, por afán que tenga, la Biblia dice, por nada estéis afanosos. No, pero es que me toca resolver ya. Diga, deme un momentico, voy a orar, voy a preguntarle a Dios, Señor, dame sabiduría, ¿qué hago? A veces damos nuestra palabra, nos comprometemos. Unas veces delante de los hombres, otras veces delante de Dios. El desespero, la ansiedad, el afán, los nervios son malos consejeros. No sirven para nada. El Señor dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego y súplica en el Espíritu. Hermanos, no nos afanemos. Esta semana
el lunes o el martes, el lunes, que estaba ese polvorín político armado. Me llamaron de la revista Semana, me llamaron que para una entrevista, que los que estaban con lo del plebiscito, que ese era el tema, los del sí y el no. Claro, en ese momento pues uno dice, uy, sí, me van a entrevistar de la revista Semana y me van a pedir una foto y no sé qué, y voy a salir allá, y el pastor, y uno piensa todas esas cosas. Y yo dije, Señor, yo estaba hablando por celular, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, Señor. Dame sabiduría, Señor. Claro, uno se emociona porque, no, pues que lo van a entrevistar, va a salir. Eso es equivalente que salir por televisión. Le dije, no, gracias. ¿Cómo así? Le dije, no me interesa. Pero ¿cómo así? ¿Cómo vas a aprovechar esa oportunidad? ¿Cómo así que? Le dije, mire, le voy a decir la verdad. Me da miedo porque es que los medios editan y le cortan a uno y lo ponen a decir a uno cosas que uno nunca dijo. No, pero a tal pastor le entrevistamos y le dijimos y le dimos la grabación y tal y tal. No, gracias. Pero es que mire, le dije, no estoy interesado. Entonces, y como el miércoles, cuando salió la otra noticia del director de campaña de Uribe, dio una entrevista, se la editaron y lo pusieron a decir cosas que él dijo, yo no las dije así. Y ellos dicen, tenemos la grabación. Yo daba la gloria a Dios y yo decía, gracias Señor, porque me libraste, Señor. Gracias Señor. No he hecho sino darle la gloria a Dios. Hermanos queridos, oremos, pidámosle a Dios su guía, su dirección. Él está presto a aconsejarnos. Él está presto. Imagínense entonces uno en primera plana ya, y ahí sí, pastor cristiano se opone a la paz en Colombia. Yo nunca he dicho eso. Yo quiero la paz. Oro por la paz. La Biblia me dice que oremos por la ciudad donde vivimos, que oremos por su paz, porque en su paz tendremos nosotros paz, dice la Biblia. Eso parece una redundancia, pero así está. Hermanos, voy a ir terminando. El versículo 32, devolvámonos allá a 1 Samuel 14, 32. Voy a ir terminando. Entonces nos cuenta, nos resume, el pueblo no tenía que comer, el pueblo no tenía que poner en su boca. Cuando tomaron el botín, dice, y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los desgollaron en el suelo y el pueblo los comió con sangre. Más adelante nos dice que el pueblo estaba cometiendo una grave falta porque estaba comiendo sangre. Según nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles, en la reunión que tuvieron, el único concilio, nosotros como iglesia cristiana no aceptamos sino solamente esa reunión, ese concilio, el primero y el único que fue realizado en Jerusalén, menos los que fueron realizados en Roma. Si a usted vienen a decirle, no, es que esto en un concilio la iglesia, solamente el que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, donde dice, mire, se le ordena, se le manda a los gentiles que no coman ahogado, sangre, sacrificado a los ídolos y se aparten de toda fornicación. No más. Que no coman ahogado, porque un animal ahogado, él no bota la sangre. Y la Biblia desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento prohíbe comer sangre. Escúcheme. Lo sacrificado a los ídolos. No, es que esta lechoncita se la ofrecimos a San Juan y a San Pedro. Ay, pero los apóstoles del Señor, nada de eso. Eso es sacrificado a los ídolos. La sangre misma,
no se debe comer, y que se aparten de fornicación y de toda impureza. Eso dice el libro de los Hechos. Aquí nos dice que el pueblo empezó a comer la carne con la sangre. Y me voy a meter en algo más allá. Yo no sé usted cuando va y pide una chuleta, un bistec, 3/4, medio cocinar, y le gusta comerse esa sangre. La Biblia dice que aquel día el pueblo degollaron y empezaron a comer, y dice que comían con sangre, y la sangre no se debe consumir en ninguna de sus formas, ni en la famosa morcilla, la rellena, no. Los cristianos no comemos. Usted llegó y le sirvieron y estaba con el jefe y pidió una bandeja paisa y le pasaron un pedazo de tubería negra. Dígale, me hace un favor, me la cambia, cámbienmela por una ensalada, por plátano, cámbienmela por un huevo, cámbienmela. ¿Usted no come? Dígale, no, jefe, yo no como. ¿Y por qué? Porque es que a Dios no le agrada que comamos. Es sangre. Antes a uno le mandaban una cantidad de exámenes para mirar qué enfermedades tenía. Ahora le toman uno de sangre. La sangre contiene todas las enfermedades. Y esa morcilla que venden por ahí en esas ollas a medio cocinar, eso en lugar de matar la infección, lo que hace es que se reproduzcan, porque la mantienen a un fuego, una temperatura baja, y esas bacterias se multiplican y se reproducen. Un día le vamos a pedir el favor a Raquel, yo veo a Raquel acá, que un día nos prepares una conferencia sobre esas cosas y ver cómo esos animalitos se van creciendo y multiplicando y usted rico, feliz, comiendo. Ojo, mis queridos hermanos. Entonces dice que el pueblo empezó a comer sangre. Mire que un error conduce a otro y ese a otro. Y esto es desagradable delante de Dios. No, hermano, es que yo le echo limoncito. Lo que pasa es que yo le echo, sí. Voy a contar una anécdota, algo cómico que me pasó hace muchos años. Llegó una hermanita muy querida de Ibagué, Esperanza, y ella estaba aquí viviendo en Bogotá y me trajo unas bolitas así blanquitas en una bolsa, eso hace como más de 20 años, y me dijo, tenga, son blancas. Y yo llegué a la casa y le dije a mi esposa, tenga, son blancas. Y ella llegó y le dijo a la tía Lucy, tenga, son blancas. Y ella dijo, ¿y son blancas? Sí, señor, son blancas. ¿Y qué hago con estas blancas? Las olía y tal, y las puso en una olla express y las puso a cocinar. Cuando el olor, dije, ya sé que son las blancas. Eran morcillas, eran rellenas, pero sin sangre, por eso se llaman blancas. Deliciosas, con ajicito. Uy, las sacamos y las comimos, y después le dije, deme la fórmula, y aprendí a hacer las blancas. Y entonces me dicen los muchachos, ¿qué está haciendo? Le digo, yo estoy haciendo blancas. Eso no es sino arroz, y lo que le da el sabor es el cilantrico ese que le echan y ya. Bueno, cierro mi paréntesis porque muchos están en ayunos. Ahorita van a preguntar allí que si hay blancas. Un día hacemos blancas para todos. Hermanos queridos, entonces el cristiano no come sangre. Y voy a terminar leyendo los versículos de 1 Samuel capítulo 14, versículo 37. Primer libro de Samuel 14, 37. Ahí estamos hablando de varios temas, ¿verdad? Pero salen todos de la palabra del Señor. Y Saúl consultó a Dios. Escuche. Y Saúl consultó a Dios, ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl, verso 38, venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ved
¿en qué ha consistido este pecado hoy? Porque vive Jehová, que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: vosotras estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declaradme lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió: así me haga Dios, y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación a Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Mire, hermanos, voy a terminar lo delicada de la situación. Dijo Saúl: el que coma muere. Listo. Volvieron a salir en batalla contra los filisteos, pero antes de salir, Saúl dijo: consultemos a Jehová. Y Dios no le respondió. Dios guardó silencio. Y Dios no quiso responder ni respaldarles. ¿Por qué? Porque habían hecho un juramento en el cual habían puesto de por medio el nombre del Señor. El nombre de Dios es santo. Y resulta que Jonatán tenía que morir. No porque Dios lo hubiera pedido, no porque Dios hubiera dicho: bueno, me dan a Jonatán, les doy la victoria. No, fue porque Saúl lo dijo. Hizo un voto, hizo un juramento. Por eso quiero que pensemos lo grave y lo delicado que son los votos y los juramentos delante de Dios. Hizo un juramento y Dios dijo: mi nombre no se tomará en vano. Y no les quiso responder. Y Saúl y los profetas y los sacerdotes oraban y clamaban a Dios, y Dios no les respondió. Y entonces Saúl dijo: echemos suerte, vamos a ver quién fue el que falló. ¿Fue el pueblo o fuimos nosotros? Y echaron las suertes, un sistema que Dios les había permitido para que lo hicieran. Y cayó entre los dos. Y después terminó sobre Jonatán. Declárame qué fue lo que pasó, qué hiciste. Y él dijo: alargué la vara y comí. Pero el pueblo dijo: no, no ha de morir. Más adelante Jonatán muere de manera trágica. Porque esa vida ya estaba comprometida. Hermanos, yo digo, a lo menos Saúl debió haberle preguntado al Señor: Señor, ¿qué hacemos? ¿Debe morir Jonatán conforme al juramento que yo hice? Al necio juramento que yo hice. Debió haberle preguntado: Señor, ¿aceptarías tú un sustituto? ¿Podría yo ofrecerte un cordero, un buey, un animal, Señor, en lugar de Jonatán? Mis queridos hermanos, tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestras palabras. Cuánto más cuando ponemos a Dios de por medio, cuánto más cuando decimos: Dios es testigo. He oído personas que han hecho mal, han actuado mal, y meten a Dios y dicen: Dios sabe que eso no fue así, y Dios sabe que sí fue así. Dios sabe que yo no cogí eso, Dios sabe que yo no, bueno, lo que haya sido. Mis queridos hermanos, nos metemos en problemas delante de Dios muchas veces. ¿Por qué? Por nuestras palabras. Como dice la Biblia: no dejes que tu palabra, tus palabras, tu boca te haga pecar. Pero vamos a terminar con una oración. Si usted ha pronunciado una maldición o palabras necias, o ha hablado mal a su esposa, a sus hijos,
algún familiar, vamos a decirle: Señor, rompemos esa maldición en el nombre de Jesús. Si ya usted le hizo un voto a Dios, ya usted tiene que cumplirlo. Póngase de pie y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana, Rey del cielo y de la tierra, hemos expuesto tu palabra, Señor, y yo sé que nos has hablado, Señor, y has tocado nuestros corazones, Padre. Rey amado, Rey bendito, una y otra vez hemos dado mal uso a una bendición que nos diste: el lenguaje, las palabras, el diálogo y la comunicación. Padre, conscientemente o inconscientemente, si hemos hablado sobre nuestra familia, sobre nuestros amigos, sobre nuestros hermanos, alguna palabra necia, hoy pedimos perdón. Hoy pedimos que anules y canceles y destruyas toda palabra ociosa, Señor. Toda atadura que hayamos traído a la vida de mis padres, de mis hermanos, de mis hermanas, de mi esposa, de mis hijos, mis sobrinos o quien sea, Señor. En esta hora, en el nombre del Señor Jesús, rompemos esa maldición. Desatamos más bien tu bendición sobre ese hogar, sobre esa familia, sobre la esposa, sobre los hijos. Les hemos maldecido, Señor. Les hemos dicho vulgaridades, palabras soeces. Pero Dios, en esta hora, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo, aún palabras que hayan dicho sobre nosotros los demás, Señor, o vecinos, o compañeros, o amigos, o familiares de nuestra propia sangre, Señor, si han proferido maldición sobre nosotros, en esta hora rompemos y deshacemos esa maldición y llamamos la vida de Dios y la bendición de Dios sobre nosotros. Gracias, poderoso Jesús. Aún, Padre eterno, maldición por pecados cometidos, también declaramos limpio nuestro hogar, Señor. Declaramos limpieza total y espiritual en nuestro hogar, en nuestra vida, Señor. Señor Dios Todopoderoso, si nuestros padres cometieron pecados, pedimos perdón por esos pecados. Señor Dios Todopoderoso, cualquier falta, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, es anulada, es cancelada, es destruida y es limpiada por la acción de la sangre de Jesús. Rey poderoso, Rey amado, trae, Dios, sobre cada hogar y cada familia aquí representada tu bendición maravillosa. Te lo rogamos, Dios, te lo suplicamos. Poderoso Cordero de Dios, gracias por tu sangre derramada. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos y te exaltamos. Oh Rey, te bendecimos, Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdenos a cantar esta alabanza. Hacemos hoy ante tu altar hizo de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren adorar. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren alabar. Con manos
lo malo, de todo